¿Cómo impacta el magnesio en mi bienestar? Presentado por NutrisD, tu elemento imprescindible. El secreto de la salud mental y física no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir en el momento presente sabiamente. La pérdida del equilibrio entre la salud y el bienestar puede deberse a cambios hormonales, exceso de trabajo, contaminación ambiental, malos hábitos de vida que nos puede llevar a desánimo, dolor y malestar y falta de energía. El magnesio es un mineral esencial y un cofactor para cientos de enzimas. Está involucrado en muchas vías fisiológicas, incluida la producción de energía, la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, el transporte de iones, la señalización celular y también tiene funciones estructurales. La ingesta dietética inadecuada o las bajas concentraciones séricas de magnesio se han asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, osteoporosis y trastornos metabólicos incluidos el síndrome metabólico, la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2. La población tiene un alto riesgo de presentar deficiencias. Existe actualmente una amplia gama de preparaciones orales dedicadas a cubrir esta necesidad. El ion magnesio tiene un papel clave en la regulación de los efectos de la insulina y en la captación celular de glucosa mediados por la insulina. Se ha demostrado que la concentración de magnesio intracelular es eficaz para modular la acción de la insulina. La administración diaria en pacientes con diabetes restaura la concentración de magnesio intracelular, contribuyendo a mejorar la captación de glucosa mediada por la insulina. La falta de magnesio está relacionada con la hiperglucemia, hipertensión, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina y a la obesidad. El uso de suplementos de magnesio se emplea actualmente como coadyuvante de diversas afecciones como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, asma y dolor. También es un elemento necesario para la contracción muscular y forma parte de los componentes de la masa ósea, por lo que fortalece los huesos y los músculos. Para mantener tus niveles de magnesio óptimos, puedes utilizar NutrisD glicinato de magnesio o NutrisD gluconato de magnesio. Pueden utilizarlo deportistas, niños, adultos o personas con enfermedades crónicas. Contáctanos al correo electrónico nutrisddemexico@gmail.com y al teléfono 8713 24472 y 618 158 8338. Síguenos por nuestras redes sociales. NutrisD, tu suplemento imprescindible. Muy bien, pues buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar esta noche en esta reunión. Esta reunión ha estado preparándose precisamente para poderles darle una información acerca de cómo es que podemos utilizar el magnesio para mejorar algunas funciones. Pero específicamente, bueno, yo quisiera compartirles algo de lo que hemos estado trabajando desde el punto de vista de investigación y pues todos somos amigos, aquí ya nos conocemos la mayoría, algunos no tengo el privilegio de conocerlos personalmente, pero bueno, quisiera presentarme. Yo soy la doctora de Almi Delgadillo Guzmán y bueno, mi formación dentro de la medicina se extiende un poco más hacia las ciencias básicas. Soy médico egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango y cursé una maestría en ciencias con especialidad en farmacología y recientemente una maestría en biología molecular y citogenética. También hice un doctorado en ciencias en biotecnología y un doctorado en ciencias médicas.
Actualmente soy profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. La línea de investigación que desarrollo junto con otros investigadores y amigos es la farmacogenómica y epigenética en enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, en esta ocasión, pues sí, ya les presenté este pequeño video introductorio que pues habla sobre el bienestar y la salud, que es algo que constantemente estamos buscando. Es un elemento que es difícil de encontrar porque depende de muchísimos factores. Si bien es cierto, podemos tener elementos externos que nos puedan llevar a un bienestar, el exceso de trabajo, la contaminación, los malos hábitos heredados o propios adquiridos de vida, pues nos pueden llevar a la pérdida de este equilibrio entre salud y bienestar. Entonces, esto nos lleva a muchos elementos posteriores que involucran la parte psicológica incluso y que el cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero bueno, existen muchos elementos que podemos decirle a nuestros pacientes de cómo podemos recuperar el bienestar. Sabemos que las enfermedades crónicas pues dependen precisamente del paciente. La alimentación, el ejercicio, el alcohol, bebidas nocivas, las actividades recreativas nos pueden ayudar, la superación personal nos puede ayudar, pero pues, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más le puedo ayudar al paciente para poder mejorar la calidad de vida que lleva? Y bueno, hay un concepto que quiero introducir de manera primaria aquí. Hablamos de estrés en todo momento, que vivimos con estrés, que vivimos con muchas afecciones actualmente, pero a nivel celular también tenemos estrés. A esto le llamamos estrés oxidativo. ¿Qué es? Bueno, el estrés oxidativo es precisamente cuando las células pierden la capacidad de tener una continuidad en su membrana y que algunas en algún momento comienza a haber daño de esta membrana debido a cambios eléctricos. Sabemos que nuestras células están regidas por cambios electromagnéticos, cambios electroquímicos, intercambio de solutos, de iones y pues las membranas fosfolipídicas junto con proteínas, con carbohidratos y elementos pueden también oxidarse y cuando se oxidan tenemos a proteínas oxidadas, a fosfolípidos oxidados y entonces se pierde esta continuidad. A esto le llamamos estrés oxidativo. Estos elementos son los radicales libres lo que lo pueden provocar, pero bueno, ¿de dónde tenemos esos radicales libres? El estrés oxidativo puede venir desde la luz ultravioleta, el cigarrillo, si estamos cerca de algunos lugares en donde tengamos radiación, contaminación, mala alimentación, etcétera. Entonces, todos estamos expuestos a este tipo de elementos externos que nos llevan a estrés oxidativo y que nos van a llevar de alguna manera a una adaptación. Si es que logramos tener este tipo de adaptaciones, podemos recuperar funciones. Sin embargo, cuando se sobrepasa la recuperación del metabolismo celular, podemos tener modificaciones irreversibles y caer en enfermedades. Esto nos puede llevar desde oxidación en proteínas de pequeña forma o llevar hasta daño en ADN. Y la edad, por supuesto, que también nos lleva a un estrés oxidativo que de alguna manera pues es algo fisiológico. Las enfermedades en general pues cursan la mayoría con estrés oxidativo. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Quiero hablar precisamente, De acuerdo al informe mundial. Quiero referirme aquí a esta enfermedad que se llama diabetes. Esta diapositiva me la robé de una presentación de una colega que precisamente habla sobre el estrés oxidativo y la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, que existen diversos factores de riesgo con alimentación no saludable, la obesidad la precede, la actividad física también, ¿no? Y bueno, existen también elementos que apuntan a la disfunción de las células beta pancreáticas en la diabetes y que nos llevan a resistencia a la insulina. Y su progresión nos puede llevar a complicaciones,
30% de los individuos va a padecer un elemento, 30% de los individuos con diabetes tienen hipomagnesemia, es decir, tienen disminuidos los niveles de un catión que ahorita les voy a explicar cómo funciona, pero que tiene una funciones desde la síntesis de proteínas, de estabilidad molecular, el intercambio de solutos, etc. Bueno, el magnesio precisamente es un electrolito. Es un electrolito porque tiene carga, tiene electricidad. Esta carga nos lleva a cambios precisamente de las señales o cambios celulares. Es esencial para muchas funciones del organismo. ¿Qué pasa con nuestros alimentos actualmente? Precisamente por el daño que existe a nivel de la tierra, pues tenemos disminución de las concentraciones del propio magnesio porque hay un intercambio ahí de otros minerales o metales pesados. Entonces esto disminuye también la cantidad de magnesio que tenemos en la tierra y también obviamente la industrialización de los alimentos. Nosotros podemos tener o poseemos todos alto riesgo de presentar deficiencias de este mineral, de este electrolito. Y bueno, podemos buscar la manera de tener preparaciones orales que nos puedan cubrir esta necesidad, pero en general los alimentos la deben de poseer. Si no logramos tenerlo así, bueno, pues hay otras maneras. El magnesio es un electrolito que va a tener funciones específicas, pero también se va a estar manejando a través de los tejidos. La ingesta diaria tiene que estar en hasta 420 miligramos, se absorbe por vía intestinal, hay transportador para transportes paracelulares a través del cual se puede absorber este electrolito y se va a guardar en el músculo y en el hueso. De ahí se va a sacar para las necesidades diarias que se tengan. El riñón juega un papel muy importante en la filtración y en su manejo. Y entonces es un elemento que lo encontramos en semillas, en frutas, en verduras, pero todo lo que tenga color verde es la clave para encontrar el magnesio, porque el magnesio corresponde a la formación de la clorofila. Nosotros poseemos una molécula que transporta nuestro oxígeno, ¿sí? Y esa es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina sabemos que su elemento esencial es el hierro. Para las plantas es la clorofila y su elemento esencial es el magnesio. Gracias al magnesio le debemos eso. ¿Sí? Y me perdió sin macho. Y bueno, a ver, déjenme. Ok, vamos bien. Quiero presentarles estos resultados de un artículo que es el que quisiera que pudiésemos en este momento platicar acerca de estos resultados para que entendamos un poco por qué me sirve o de qué manera impacta los niveles de magnesio en mi cuerpo y su manejo, ¿sí? Bueno, nosotros reclutamos a sujetos con diabetes y sin diabetes. Obviamente el gold estándar para nosotros determinar que tenían diabetes era una hemoglobina glucosilada. Sin embargo, estos parámetros pueden ser predecibles y pueden también justificar algunos otros trastornos. Recordemos que en la diabetes la punta del iceberg es la glucosa, pero existen muchos elementos que pueden estar involucrados. Bueno, nosotros medimos el manejo renal del magnesio precisamente porque queríamos observar si este elemento y el magnesio en suero era algún elemento, qué tan pesado, qué tanto impactaba en precisamente la elevación de la glucosa sostenida. Entonces, fíjense bien lo que encontramos. Nosotros vimos la creatinina, vimos el magnesio en suero y medimos también en orina el magnesio y a la creatinina. ¿Para qué? Para nosotros determinar un elemento o una medición llamada excreción fraccional de magnesio. La excreción fraccional de magnesio es el resultado del manejo desde el transporte que se encuentra en la absorción, distribución y la excreción del propio ion. Y entonces el reflejo de todo esto
se puede ver en el transporte paracelular y transcelular que se lleva a cabo en los túbulos proximales y distales de la nefrona. Y entonces tenemos la excreción fraccional de magnesio. Vean que el suero en magnesio, el magnesio sérico, perdón, estos niveles se encontraron se encontraron diferencias importantes entre los pacientes que tienen hemoglobina glucosilada menor a 6.5% y los que lo tenían mayor a este. Vean cómo hay una disminución y esto fue estadísticamente significativo. Nosotros hicimos cálculos estadísticos para poder verificar si estos valores eran realmente diferentes. Porque, ojo, este valor que tenemos aquí no está del todo mal, ni este tampoco. Es decir, no había una hipomagnesemia franca. Eran sujetos que parecía que estaban bien, que si los vemos en un examen de laboratorio, no hay ningún problema en cuanto al magnesio, pero vimos este punto de corte. Quiero decirles que estos pacientes son de la comarca lagunera. Bueno, son precisamente el resultado de un estudio que realizamos aquí en La Laguna. Y la excreción fraccional de magnesio obviamente también se vio afectada. Vean cómo los que tenían menor a 6.5 tenían menor pérdida de magnesio. Es decir, esta excreción fraccional de magnesio significa qué tanta pérdida tengo es una tasa de entre lo que está en suero y en lo que está en orina que se va a normalizar con creatinina. Entonces, la tasa o la excreción que tenía de magnesio, la pérdida urinaria de magnesio era mucho menor, era menor que las que estaban aquellos individuos menores a 6.5 de hemoglobina glucosilada. Mientras que se tenía una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, estaba ya en 6 de la excreción fraccional de magnesio. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué es lo normal? La excreción fraccional de magnesio puede llegar hasta 2% y eso es algo normal. Entonces, algunos individuos que están por aquí y por acá estaban dentro de lo normal, pero la mayoría tenían, o sea, la media el promedio de estos sujetos tenía 3.21, mientras que los sujetos con hemoglobina glucosilada o diabetes tenían entre 6 hasta 10, 12 de excreción fraccional de magnesio. ¿Sí? Bueno, estos son los mismos datos. Yo quiero que vean esta dispersión de datos. Vean cómo hay individuos que aparentemente están aquí, que no tienen pérdidas importantes, que ya tienen el diagnóstico de diabetes, y otros están en puntos más altos, aunque no lo tengan. Vean cómo hubo individuos que no tenían diabetes aún, pero tenían excreciones fraccionales al mismo nivel que los que tenían diabetes. Eso es lo que llamó la atención. Llamó la atención que estos elementos pues estaban indiscriminadamente en pacientes con y sin diabetes, pero sí había en conjunto diferencias estadísticamente significativas. Cuando nosotros tenemos una medición de la media y una desviación estándar o dispersión de esta media, este promedio, podemos ver si son diferentes o no, y efectivamente estos valores fueron distintos. Bueno, nosotros también buscamos qué tanto se asociaba. Cuando hablamos de correlación, hablamos de asociar, ver qué tanto se encuentra dos de los elementos al mismo tiempo. Aquí nosotros asociamos la excreción fraccional de magnesio con los diferentes elementos bioquímicos y también, ¿por qué no? En el caso del BMI, que es el índice de masa corporal, antropométricos. Con la hemoglobina glucosilada, miren, tuvimos una correlación con un valor altamente significativo de 0.34, ¿sí? Y para el sérico se volvió negativo. Ambos fueron estadísticamente significativos. Y entonces aquí dices, ¿por qué uno está negativo y otro está positivo? Esta relación que tenemos aquí, estamos hablando de hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Hemoglobina glucosilada con excreción fraccional de magnesio. Es decir, las pérdidas de magnesio, mientras mayor sea la pérdida de magnesio, mayor hemoglobina glucosilada voy a tener. Pero esto corresponde a que el suero, el magnesio sérico, disminuya la cantidad de magnesio porque lo estoy perdiendo por la orina. Los mecanismos tienen que ver con el tipo de transporte que tiene el magnesio, que es muy particular.
Ahorita les explico eso. Vean cómo este es negativo, es decir, el suero poseía menos magnesio porque lo estaba perdiendo por la orina, ¿sí? Y estos valores fueron altamente significativos. Y por otro lado, veamos aquí, también los niveles de magnesio urinario se asociaron, ¿verdad?, con la excreción fraccional de magnesio, algo que era esperado, por supuesto, porque la excreción fraccional de magnesio es resultado del magnesio urinario con el magnesio sérico normalizado por creatinina. Y la tasa de filtración glomerular también se vio afectada. Es decir, en este estudio, en estos resultados, podemos observar que cuando nosotros tenemos un descenso de la tasa de filtración glomerular, también vamos a tener pérdidas mayores de magnesio. Es decir, hacemos que tengamos mayor filtración, ¿sí? Y que esto nos lleve a un deterioro renal. La glucosa en ayuno también se asoció a la excreción fraccional de magnesio, pero se asoció mucho mejor, de mejor forma, con el magnesio sérico y de manera negativa, de la misma manera que la hemoglobina glucosilada. Esto nos habló de, miren, estos resultados nosotros los fuimos viendo de esta forma y fuimos observando que esto era muy consistente, ¿sí? Que era algo consistente. Y eso es muy importante en un estudio poblacional, porque a veces estos resultados pueden ser pues algo pues simplemente de la casualidad, pero al encontrar estas asociaciones tanto en hemoglobina glucosilada como en la glucosa en la glucosa en situación de ayuno, bueno, esto habla de que tenemos una homogenización de los resultados. Estos resultados son reales. Bueno, por otro lado, vean cómo tenemos aquí también una asociación, una correlación con el magnesio sérico, ¿sí? Y se fue una asociación de 0.415, igual de importante que con la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Esto también era esperado porque la excreción fraccional de magnesio pues también es parte de su cálculo, el magnesio sérico. Bueno, aquí les presento la presión diastólica y sistólica. En cuanto a la presión sistólica, tuvimos una asociación o una correlación de menos 0.319. Esto fue significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando disminuye en el suero el magnesio, aumenta la presión. Y es entendido, esto tiene plausibilidad biológica, es decir, quiere decir que efectivamente estamos observando lo que se espera de lo que el magnesio hace, porque el magnesio permite una vasodilatación, la relajación del músculo vascular. Bueno, y entonces después hicimos estos mismos datos que les estaba presentando, los elevamos a algo que llamamos una correlación, y esta correlación la podemos ver de manera gráfica aquí, ¿sí? Vean cómo de manera negativa la hemoglobina glucosilada y el magnesio sérico se asocian, y la excreción fraccional de magnesio es positiva. Es lo mismo que yo les comentaba hace un momento, que uno es el aumento de la hemoglobina, aumento de la pérdida de magnesio. La disminución de la hemoglobina, aumento del magnesio sérico o viceversa, ¿sí? En este caso, la hemoglobina glucosilada elevada, magnesio sérico disminuido. Entonces, la progresión de la diabetes, vean cómo al aumentar la hemoglobina glucosilada, sí hay una dependencia de 0.50, ¿sí? Y 0.34 para la excreción fraccional de magnesio. Entonces, tenemos estos dos elementos que nos pueden servir para poder predecir. ¿Y cómo lo hicimos eso? Bueno, esto no es una predicción, aquí simplemente nosotros estamos demostrando una asociación, que ambos elementos se encuentran en la misma enfermedad, nada más. Pero sí se puede ir haciendo eso. Fíjense bien. Aquí nosotros hicimos el cálculo de riesgo, ¿sí? El cálculo de riesgo nosotros lo podemos calcular precisamente cuando ponemos un punto de corte entre los niveles de secreción normal de magnesio y los que están
inadecuados. Nuestro punto de corte fue 5.7, es decir, encontramos que la excreción fraccional de magnesio por encima, ¿sí?, de 5.7, ¿sí?, era algo ya anormal. Y eso nos arrojó, o sea, cuando decimos, ¿en qué momento mi paciente tiene riesgo, ¿sí?, de tener una hemoglobina glucosilada alta? Justamente cuando veamos que la excreción fraccional de magnesio está por encima de 5.7, ya tenemos un riesgo aumentado de tener una hemoglobina glucosilada mayor. Y este riesgo es de 3.79 veces mayor a lo esperado. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Es decir, en este sentido, el OTT radio no lo pudimos comprobar, pero el magnesio sérico sí. Aquí fue muy interesante. Cuando no había hipomagnesemia, es decir, los niveles de magnesio estaban por encima de 1.8, que ese fue un punto de corte que nosotros hicimos cuando hicimos la estadística descriptiva, pero esto coincidió también con la bibliografía. Esto es interesante. Nosotros encontramos que no había riesgo, pero cuando estaba menor a 1.8, cuando estaba menor a 1.8, el riesgo se elevaba 16 veces, ¿sí? Vean esto, 16 veces más riesgo de tener una hemoglobina glucosilada aumentada, ¿sí?, arriba de 6.5 cuando había una hipomagnesemia o magnesio menor a 1.8. Y esto nosotros lo ajustamos por la edad, por el peso, por los niveles de triglicéridos y por la presión arterial. Precisamente los mismos elementos que hace un momento les enseñé que tenían asociación. Y bueno, la hipomagnesemia se puede, no solamente nosotros observamos eso, el transporte del magnesio se vincula a muchas otras patologías como la osteoporosis, la diabetes, la hipertensión, los trastornos neurológicos, la inmunodeficiencia, y se ha visto que existe un OR de 5.9 veces de padecer pie diabético, ¿sí?, cuando tenemos niveles de magnesio bajos. Y esto lo comprobamos también nosotros en un estudio, precisamente con pie diabético. Encontramos que en sujetos con pie diabético, fíjense, aquí ya suceden cosas muy diferentes a los pacientes que son sanos. Aquí las pérdidas ya se ven muy diferentes. Les voy a enseñar aquí qué pasa. ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos comentando que las enfermedades crónicas y las enfermedades en general cursan con estrés oxidativo? Bueno, pues resulta que nosotros tenemos un mecanismo o más bien una forma de medir esta oxidación, este estrés oxidativo. Se llama lipoperoxidación, ¿sí? La lipoperoxidación es medible y lo medimos con una cosa que se llama manonaldehído, ¿sí? Este es un derivado precisamente de esta ruptura de las membranas celulares y que podemos nosotros cuantificar. Eso es maravilloso porque nos podemos medir qué tan oxidados en general estamos en sangre. Este estudio fue en sangre. Y encontramos lo siguiente. Los sujetos con diabetes tenían menos oxidación que los pacientes que tenían pie diabético. Es algo esperado. Es algo esperado porque pues sabemos que la historia natural de la enfermedad nos lleva a mayor oxidación, a mayor alteraciones. Entonces es algo esperado, pero fue interesante poder ir viendo poco a poco estos elementos. Ya sabemos entonces que hay diferencias entre el estado oxidativo entre una persona con diabetes y quien ha progresado a algo como el pie diabético. Y bueno, nosotros medimos, a ver, ¿qué está pasando con el magnesio? Resulta que en los sujetos con diabetes, los niveles de magnesio sérico y urinario estaban diferentes que los que tenían pie diabético, ¿sí? En la parte, solamente en el magnesio urinario. En el magnesio sérico no. Y eso sucede porque si no hay enfermedad renal, ¿sí?, el riñón soporta estos niveles a tal momento o a tal grado que no hay una alteración aparente
a nivel osmolar, es decir, se mantiene la osmolaridad, se mantiene y se garantiza el buen funcionamiento de las moléculas, pero a nivel urinario se están haciendo esfuerzos. Aquí sucedió algo bien interesante. Vean cómo la pérdida de magnesio es menor en el pie diabético que en el diabético. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Por qué está pasando esto? Se esperaba que estuvieran tirando más. Bueno, resulta que en realidad lo que sucede es que ya no tienen reserva de magnesio las personas que tienen pie diabético. Estas personas que tenemos hasta acá este punto casi en cero, no es que no estén tirando magnesio, es que ya no tienen magnesio que tirar. Por eso en proporción hay menor excreción fraccional. Ya no hay nada que tirar y estos pacientes son graves, son pacientes que están graves, ¿sí? Bueno, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hemos entendido en esta noche, pues es un mineral con un alto nivel o alto valor nutricional. Tiene que ver con el sistema muscular, con el metabolismo, la formación de ATP. Pero vamos a ver un poquito más acerca de eso. Hablo del ATP y decíamos que el magnesio era muy importante. Bueno, porque es cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas, ¿sí? Estas reacciones tienen que ver específicamente o de mayor importancia precisamente con la glicólisis. La glicólisis, recuerden que es el mecanismo para nosotros poder utilizar una molécula de glucosa y convertirla en ATP. Bueno, para esa conversión tan importante, todas las conversiones de glucosa a ATP requerimos de magnesio como cofactor para poder hacer la transferencia de electrones. Entonces, si lo estamos utilizando en esta reacción tan importante y tan imprescindible para todas las células, bueno, precisamente de ahí la importancia y el impacto que tiene en la diabetes. Pero no solamente es eso, toda la cadena de transferencia de electrones está asociada o está... ¿Sí se escucha? Sí, me dicen que no se escucha muy bien. ¿Sí se escucha? ¿Cómo está el volumen? ¿Me dicen? ¿Me dejan saber, por favor? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, a lo mejor por ahí le pueden subir un poquito a sus bocinas. Gracias. Bueno, la glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, bla, 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 toda esta cadena que no sabemos muy bien. ¿Se acuerdan perfectamente de sus clases de bioquímica, verdad? Unos se lo saben hasta de memoria. Pero miren, esta transferencia de electrones, cada vez que nosotros transportamos o transformamos ATP en ADP, el magnesio es imprescindible. Puede haber anormalidades enzimáticas, es decir, puede haber una alteración de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Puede existir una alteración así, y lo sabemos que puede existir una diabetes de ese tipo, pero puede estar participando el magnesio como ese cofactor para evitar o que no sea suficiente para esa transformación. Entonces vean cómo en cada reacción está participando la transferencia de electrones, ¿sí? Y la conversión de ADP para ATP y de ATP para ADP, y el magnesio es quien lo está haciendo posible. Es un cofactor enzimático de gran importancia en la cadena respiratoria y precisamente en el metabolismo de la glucosa. Pero no solamente en eso radica el papel tan importante que estábamos viendo hace un momento en esos gráficos de barras que les presenté. También tiene que ver con el receptor de la insulina. Y esta es la parte que a mí más me fascina. Miren, nosotros tenemos una membrana plasmática, ¿sí? Sabemos que el hepatocito, la célula muscular o cualquier célula que requiera glucosa, la célula neurológica, la neurona, requiere de glucosa. Pero nosotros no tenemos en consideración que la insulina, cometemos mucho el error
de dar insulina al paciente con diabetes de primera instancia, sin saber si realmente tiene o no reserva de pancreática para producir insulina. Recuerden que la insulina únicamente es un transportador, secuestra a la glucosa y bueno, las mediciones pueden ser mejores, pero no por eso implica que se va a utilizar de mejor manera la glucosa. Les voy a explicar por qué. La insulina es un transportador únicamente que transporta del torrente sanguíneo a las células, ¿sí? A la glucosa, pero la deja ahí. Tiene que unirse a su receptor y este receptor es un receptor que le llamamos tirosincinasa. Bueno, cuando yo digo sinasa, tenemos que hablar y está ahí implicado los conceptos de ATP y transferencia de electrones, ¿sale? Estos PY que ven aquí son fosfatos, ¿sí? La fosforilación de las moléculas es encender las moléculas para que se activen. Y este tipo de receptor tirosincinasa es un receptor que tiene una función enzimática. ¿Qué función enzimática? Tirosincinasa. Pues transferir fosfatos a su homólogo. Es decir, la insulina es una proteína que se conforma, ¿sí? Que se conforma y tiene una subunidad alfa y beta, se conforma y luego transfiere fosfatos para activarse mutuamente, una a la otra. Pero esa transferencia de fosfatos, vuelvo a repetir, ¿de quién creen que depende? De la presencia de magnesio. El magnesio es un cofactor para la transferencia de fosfatos. Una vez que sucede esto, fíjense muy bien, porque aquí solamente se tocó el timbre, aquí está tocando el timbre nada más del receptor. Lo está activando. Se hace la transferencia de fosfatos. Y luego comienza a haber una fosforilación de otras proteínas intracelulares con el fin de, imagínense, de formar una nueva proteína. Y en cada una de estas fosforilaciones el magnesio debe estar presente. Por un lado, hace una vía que va a formar a GLUT4, una proteína que debe ser exocitada y anclada a la membrana celular para ser precisamente la puerta de entrada de la glucosa. Sin esta vía, sin una buena fosforilación, esta proteína no puede ser pues fabricada, no se puede expresar, porque todos estos elementos que ven aquí son factores de expresión genética, ¿sí? Factores de expresión proteica. Esto es por un lado, pero no queda ahí. Tenemos por un lado este esfuerzo que se está haciendo por aquí, este esfuerzo que se está haciendo con la formación de precisamente la utilización de los fosfatos que se encuentran en la membrana plasmática, ¿sí? Y la transferencia de fosfatos que se da precisamente gracias al magnesio. Ambos esfuerzos se van a la formación de la proteína GLUT4. Y hay uno tercero. La vía, esta fue la vía de Ácate, esta es la vía de P85, en donde también utilizamos a los fosfatos o los polisacáridos de la membrana plasmática y utilizamos los fosfatos existentes para trasladarlos o transponerlos en estos factores que en esta vía de PKC, que es una sinasa, es la proteína sinasa C, precisamente lo que hace es transferir fosfatos. ¿Para qué? Para llegar hasta acá otra vez. Vean entonces cómo esto son tres esfuerzos importantes para poder formar esta proteína que le va a dar entrada a la glucosa. En cada uno de estos elementos participa el magnesio. Es decir, aunque tengamos fosforilaciones, es decir, aunque tengamos fosfatos, aunque tengamos a las proteínas, si el magnesio es deficiente, esto va a ser más lento. Se le atribuye entonces a la disminución del magnesio intracelular, se le atribuye
la resistencia a la insulina. Que recordemos que la resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa es que está muy lenta la entrada de la glucosa y se debe precisamente porque la formación de GLUT4 está lento. Puede ser porque no tengamos suficiente transferencia de fosfatos. Y bueno, hicimos un estudio en donde hicimos un abordaje multidisciplinario con pacientes con síndrome metabólico. Entonces, en una población mexicana vimos cómo tenía efecto en elementos como la depresión, como la grasa corporal, los niveles de la diferencia colesterol HDL, los triglicéridos, la hemoglobina glucosilada, por supuesto la excreción fraccional de magnesio y la presión arterial diastólica, como se los había dicho. Y todo esto tiene que ver una cosa con otra. Entonces, un paciente con síndrome metabólico resultó que el magnesio, los niveles de magnesio estaban asociados con muchos de los componentes que se estaban observando en la sintomatología y en los signos de la enfermedad o del trastorno. Entonces, la falta de magnesio está relacionada con hiperglucemia, con hipertensión, con hipertrigliceridemia, con resistencia a la insulina y, por supuesto, a la obesidad. Y bueno, no solamente tiene que ver con diabetes, pero en esta ocasión yo solamente quiero explicarles y quería explicarles este artículo y cuáles son las implicaciones y explicaciones. Les voy a compartir este artículo ahorita vía WhatsApp para que puedan leerlo. Si ustedes tienen alguna duda, podernos preguntar. Pero también, bueno, rápidamente comentarlos que más adelante podemos tener un análisis de cómo participa el magnesio en dolor, cómo lo podemos utilizar como tratamiento, ¿sí? Es decir, y cómo hay diferentes presentaciones. Existen en el mercado una gama alta, ¿sí? Y cada uno tiene, la diferencia es la absorción. Pero sobre todo, la mayor diferencia es el contenido real del magnesio que dice contener tal o cual cápsula o tableta. Generalmente, como esto no es algo que esté regulado por COFEPRIS, no se hacen examinaciones de las concentraciones y depende de cada quien que lo esté produciendo ponerle lo que crea o lo que quiera, aunque en la etiqueta diga otra cosa. Pero todo tiene que ver entonces con la respuesta que tengamos. Entonces hay preparaciones de buena y de mala calidad, ¿sí? NutriD tiene precisamente gluconato de magnesio y glicinato de magnesio, citrato de magnesio. Son sales que nos pueden ayudar a mejorar los niveles de magnesio y a mejorar sus deficiencias. Entonces, bueno, esto era lo que quería presentarles esta noche. Sé que deben de tener algo de preguntas. Por favor, los escucho, por favor. ¿No tienen ninguna duda acerca de lo que acabamos de presentar? Bueno, les voy a mandar saludos a mis amigos. Hola, doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nidia, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, doctora, por la plática. Una pregunta, ¿qué estudios se han realizado en cuanto, bueno, habló del estrés oxidativo y el magnesio pues estaba involucrado en la regulación, ¿no?, de esas vías? ¿Y qué tanto se ha estudiado acerca de su implicación en el cáncer? Ok, fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Nidia, porque precisamente en cáncer sí hay estudios. Un colega, un buen amigo, hace poco me mandó un artículo que hicieron en niños con leucemia. Se utilizó una sal de magnesio para ver cómo trabajaba como coadyuvante en leucemia. Y precisamente aludiendo a la oxidación y al proceso de mejora de la utilización de la glucosa,
esa fue parte de la explicación que dieron de por qué estaba haciendo esta buena respuesta. Disminuyó hasta un 40% las sesiones de quimioterapia al utilizarlo con la suplementación con magnesio en niños. Esto se hizo un estudio en el Hospital Infantil Federico Gómez, a cargo del doctor Gilberto Castañeda y el doctor David Castán. Ellos dos trabajan farmacocinética en general, pero trabajaron con este compuesto que era una sal de magnesio. Y sí, efectivamente, sí hay muchas evidencias, Nidia. Hay muchas evidencias que apuntan hacia allá. La explicación sí tiene que ver con estrés oxidativo, pero también la utilización de la glucosa. Recuerden que en cáncer, y con esto no digo que cura el cáncer, es un coadyuvante. O sea, nos puede ayudar a mejorar todo el sistema que tiene que ver con la proliferación celular. Es decir, la glucosa debe estar en un nivel específico para las células que tengan una alimentación y una proliferación normal. Pero si está elevada, entonces da chance que células malas, tumorales, puedan tener también esa ganancia energética. Entonces, en este caso, el magnesio ha demostrado que también es un buen coadyuvante en la quimioterapia, Nidia. Supongo que debe haber muchos otros artículos, pero me vino a la mente que fue en niños mexicanos, ¿verdad? Por investigadores mexicanos. Gracias, doctora. Sí, Nidia. Muchas gracias a la doctora María Fernanda Alcalde, a la doctora Citlali Corbera. Lulú, muchas gracias por tu ayuda para poder hacer esta plática. Doctora Fernanda, doctora Alejandra, doctor Ramírez, gracias por conectarse. No tengo el gusto de conocerlos a todos. Espero que esta plática les haya esclarecido un poco de el cómo podemos utilizarlo específicamente en diabetes, cuál es el fundamento. Sin embargo, tenemos una cantidad enorme de evidencia alrededor del mundo de ciencia en México y en todo el mundo acerca de cuáles son los mecanismos. Más adelante, si ustedes necesitan por favor, mándenme cuál es su especialidad y yo con gusto les voy a enviar artículos relacionados precisamente a su especialidad y a la patología si es que existe. Pero aquí se trata de poder saber cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a mejorar el tratamiento con mi paciente, porque la utilización de medicamentos a veces nos queda muy corto, y lo digo como farmacóloga. Creo que la utilización de suplementos de buena calidad, de nutrientes, una buena alimentación en un paciente, hace la diferencia en cómo podemos tener una buena respuesta del paciente. Doctor Vargas, mucho gusto en verlo. Gracias por su tiempo, doctor. Entonces, les voy a pedir que me envíen su especialidad médica o una enfermedad que tengan de interés, y yo les voy a enviar un artículo que esté relacionado con su tema. Y más adelante, Lulú me va a ayudar a poder hacer pues no sé, Luli, si me puedes ayudar a ver cuál es el tema que más les interesa, para que entonces demos una plática de algo bien consistente. Y les tengo un regalo a cada uno de ustedes. Estén donde estén, vemos gente que hay de Durango, hay gente aquí de Torreón. Les voy a mandar una pieza de gluconato o citrato de magnesio para que lo utilicen ustedes, ¿sí? Doctora Marifer, Citlali, Lulú, doctor Vargas, Alex, Paulina, Fernanda, Alejandra, doctor Ramírez, Ricardo Salas, Alfonso Rodríguez, Nidia, doctor Rodríguez, Rocío. Bueno, para cada uno de ustedes le voy a pedir a Lulú que les haga llegar una pieza para que lo tomen ustedes. Muchos de ustedes ya nos conocen
ya conocen el trabajo que hemos estado haciendo con el interés de mejorar la salud de nuestros pacientes, porque yo lo vivo en carne propia. Como médico, pues es buscar precisamente la mejoría, es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, yo les voy a mandar esto con Lulú, me va a ayudar Lulú Alvarado a podérselos hacérselos llegar a cada uno de ustedes. Si no hay más preguntas, a muchos de ustedes les conozco muy cercano, les agradezco mucho por su tiempo, gracias por conectarse y me encanta verles la cara porque hay gente que hace mucho que no vea. Muchas gracias por conectarse, doctor. Gracias a ti. Bien, entonces, bueno, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Esperemos que hayan aclarado algunas dudas, y pues si no hay dudas es porque le expliqué súper bien. Claro. Vamos a pensar que así es. Muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a mandar el video inicial que nos dé una explicación así en forma muy general de los beneficios, pero pues también este video va a estar guardado por si quieren ver algunas cosas. Les voy a hacer llegar, ese es mi compromiso, les hago llegar una pieza para que lo tomen ustedes y les voy a llevar también hacer llegar un artículo de su interés. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodríguez, por conectarte. Gracias a todos. Que tengan una muy bonita noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, doctor. Gusto en saludarlo. Gracias. Nos vemos, Ale. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ti. Hasta Doctora. luego. Sí. Doctora, disculpe, yo me quedé con una pregunta. Ay, adelante, Fernanda. Adelante. Es que se me acaba de ocurrir. Usted hizo su plática en base pues, las enfermedades metabólicas crónicas, ¿no? Principalmente enfocada a diabetes. Y me pregunto si se puede usar el magnesio también para situaciones de complicaciones agudas de la diabetes, como en cetoacidosis o hipoglucemia. ¿Y cómo se puede usar el magnesio en esos escenarios? Fíjate que sí lo hemos hecho, Fernanda, desde el punto de vista agudo, hemos tenido pacientes que yo no tengo insulina en el consultorio porque mi consultorio no es un lugar para, tú lo conoces, no es un lugar Sí, para urgencias. Sin embargo, Ajá. les ponemos el magnesio, sulfato de magnesio específicamente, les ponemos intravenoso y sí logra descender. Y por lo menos la agudeza de la situación sí mejora, sí mejora. Siempre hay que saber la causa, ¿verdad? Pero es coadyuvante, por supuesto, es importante poderlo utilizar porque si hace falta nos va a hacer estragos de seguro, ¿verdad? Entonces, cuando es un tratamiento de calidad, siempre tiene buen impacto y vamos a tener buena respuesta. Alex, mucho gusto en verte por aquí. Gracias por conectarte, Alex. Al doctor Alejandro Hernández. Doctora. Sí, bueno, felicitarla por su tiempo, pues que nos comparte sus investigaciones, la verdad. Yo creo que es un tema muy interesante y pues sí, ojalá se pueda seguir teniendo este tipo de pláticas. Sí, claro que sí, estaríamos en contacto y por supuesto compartirles esto que nos sirve a todos, ¿verdad? Porque es algo que podemos adquirir fácil, es algo sencillo, desde la alimentación hasta suplementación, ni siquiera es caro, ¿sí? Sí, así es. Gracias, Alex, mucho gusto en escucharte. Gracias. Fernanda, doctora, mire, sí contesté tu pregunta. Sí, sí lo hizo. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti, doctora, gracias por tu tiempo. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Voy a terminar esta grabación y bueno, Lulu me va a ayudar a poderla compartir con ustedes si alguien más la quiere ver.